Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, les quería agradecer enormemente por haberme convocado para dar estas charlas. Muchas gracias, Edgar. Gracias también, Felipe, por la presentación. Y gracias, Yoga Mandir. Y gracias a Costa Rica por, bueno, su generosa invitación a compartir estas dos charlas acerca de Bhagavad Gita. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos temas que vengo estudiando hace unos años y acerca de los cuales versaron algunas de mis investigaciones doctorales y postdoctorales. Como les comentaba Edgar, la idea es que en este encuentro nos concentremos en la concepción de karma yoga o yoga de la acción en Bhagavad Gita, y en un encuentro siguiente que tendríamos el sábado que viene, nos concentremos en la concepción de Bhakti Yoga o yoga de la devoción, y también en Bhagavad Gita. Bueno, antes de... Sí, Edgar, sí. Sí, disculpa, Gabriel. Solo para dar un par de detalles técnicos, ¿verdad? Aquí lo estamos tratando de controlar aquí desde el punto de vista del anfitrión, pero por favor recuerden siempre dejar sus micrófonos en mute para que no entre sonidos, ¿verdad? Y bulla que vaya a interferir en la charla. Y Gabriel, normalmente, nada más para confirmar contigo, normalmente lo manejamos que las preguntas se van haciendo en el chat por escrito, si hay consultas, y cualquier momento, más adelante, cuando tú quieres, tú puedes revisar el chat y ahí vamos respondiendo a las preguntas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces yo voy a comenzar con la exposición y podemos hacer una primera pausa a la mitad de la exposición para ver las preguntas y luego al final hacemos otro rato para ver las preguntas. Perfecto. Y tú me dices cuando quieras que yo vaya al PDF para poder ir leyendo ahí en la pantalla los versos. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Antes de comenzar entonces abordando la concepción de Karma Yoga en Bhagavad Gita, yo quería hacer una introducción que nos va a servir tanto para la charla de hoy como para la charla de la semana que viene, acerca de Bhagavad Gita. ¿Sí? Entonces me voy a remontar, digamos, a cuestiones que, bueno, están más allá de nuestro texto, que es Bhagavad Gita, pero nos va a ayudar a entender mejor unas cuantas cosas que yo voy a decir después en relación con el texto. Lo primero que quiero comentarles, que seguramente ustedes ya conocen, pero que nunca está de más repasar, es que en India hay una multiplicidad de tradiciones culturales, pero una de las tradiciones más antiguas y de la cual nosotros tenemos registros es la tradición védico-brahmánica. ¿Sí? De las tradiciones que no son o no pertenecen a esta cultura védico-brahmánica, no tenemos textos tan antiguos como sí tenemos de la tradición védico-brahmánica. ¿Sí? Y los textos más antiguos de esta tradición védico-brahmánica son los Vedas, lo que se conoce como Shruti o, bueno, los Vedas, que se considera que es una literatura revelada, ¿sí? Que es una colección de himnos. Después hay otra clase de textos más de corte manualístico, dedicado al ritual, que son los Brahmana, ¿sí? Textos que se estudiaban en el bosque, los Aranyaka, y textos más de corte filosófico, especulativo, que son las Upanishads. Toda esta clase de textos conforman la literatura védica. Y si bien son los textos más antiguos que nosotros tenemos de la cultura védico-brahmánica, distintas tradiciones indias se vinculan con el Veda de distintas maneras. Hay tradiciones indias que no aceptan la autoridad del Veda y hay tradiciones indias que sí aceptan la autoridad del Veda. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer alguna muy, muy breve referencia al budismo. El budismo es otra tradición que surge en India muy antigua, pero no reconoce la autoridad del Veda. ¿Sí? En ese sentido, no enmarcamos el budismo ni el jainismo en la cultura védico-brahmánica. ¿Sí? Bueno, eso dicho, entonces podemos pasar a otra clase de textos, que es lo que la misma tradición india conoce como itihasa, que
engloba principalmente a una gran obra muy extensa que se llama Mahabharata, ¿sí? Nuestro texto Bhagavad Gita es un pequeño episodio dentro de esta gran obra Mahabharata, ¿sí? Yo antes hice referencia a la literatura védica. El Mahabharata no pertenece a la literatura védica, no es ninguno de los textos que yo antes mencioné. Sin embargo, sí pertenece, no se escucha bien, dice uno de los participantes. Ustedes, en general, ¿cómo me escuchan? Tal vez esta participante puede subir el volumen de su computadora, porque si muchos se escuchan bien, no es un problema de mi micrófono, tal vez sea una cuestión del audio de la computadora. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Estaba que Mahabharata no pertenece a la literatura védica, porque no es ninguna de las clases de textos que mencioné antes, pero sí reconoce la autoridad del Veda, ¿sí? Entonces, por eso, pertenece a la tradición védico-brahmánica, ¿sí? Muy bien, eso por una parte, ¿no? Entonces, este texto Mahabharata, cuando Occidente toma conocimiento de este texto y comienza a estudiarlo, lo reconoce como una obra épica, ¿sí? El término épica es un género literario que perteneciente a, o cuya categoría, digamos, se genera en Grecia, ¿sí? Y nosotros aplicamos esta categoría de épica a distintas obras, no solo de Grecia, sino también del mundo latino, ¿sí? Y a medida que se fueron tomando conocimiento de otras culturas, en la medida en que esas obras tienen ciertas características, entonces se las fueron considerando también obras épicas, ¿sí? Unas muy breves características de el género literario épico es que estas obras narran las hazañas de héroes, narran en general, o estos héroes son guerreros, ¿sí? Entonces muchas veces esas hazañas son de guerra, ¿sí? Y en general estas obras épicas están compuestas en verso, ¿sí? No son una novela, digamos, en prosa, sino que están compuestas en verso. Entonces, estas son algunas de las pocas características de la literatura épica que el Mahabharata cumple. El Mahabharata es una obra épica en ese sentido porque se narra una guerra, ¿sí?, entre dos clanes que pertenecen a una misma familia. Por en un ratito vamos a hacer una breve referencia a la historia, ¿sí?, cómo se desata esa guerra. Y en Mahabharata hay un número importante de héroes, ¿sí? De todos modos, los estudiosos dicen que es una épica particular, porque los héroes, ¿sí? Y sobre todo a nosotros nos va a preocupar o ocupar un héroe en particular, que es Arjuna, es un héroe en crisis, ¿sí? No es un héroe que está completamente identificado con su carácter de guerrero, sino que a él se le plantean algunos problemas, algunos dilemas, ¿sí?, acerca de los cuales vamos a charlar. Bueno, entonces, por cuestiones de forma, ¿sí?, de estilo y de contenido, podemos aplicar al Mahabharata esta gran obra, una obra que es sumamente extensa, que tiene alrededor de 100.000 versos, 100.000 estrofas, ¿sí? Una obra épica, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la narración, de la historia, de la trama general del Mahabharata? Básicamente, podemos retrotraer la historia a un rey, ¿sí?, que se llama Shantanu. Y este Shantanu, bueno, primero se casa o se asocia con una diosa, la diosa Ganga, y tiene varios hijos, de los cuales a nosotros nos preocupa uno principalmente, que es Bhishma, que es el mayor de un clan, ¿sí?, del clan que inicia Shantanu en alguna medida. Pero este Bhishma, por distintos motivos, no va a tener descendencia, sino que va a ser un voto, ¿sí?, de
de castidad, de celibato, con lo cual la descendencia de Shantanu no va a seguir la línea de Vishnu, ¿sí? Entonces, con posterioridad, Shantanu toma otra esposa, Satyavati, y tiene dos hijos con Satyavati. Pero estos dos hijos mueren jóvenes a raíz de bueno, mueren jóvenes y no dejan descendencia, ¿sí? Entonces surge nuevamente el problema por la descendencia, que en estas obras épicas es un problema, digamos, muy importante. Pensemos que la literatura épica en general está asociada a la casta de los guerreros son gobernantes, y siempre los gobernantes están preocupados, en India y en otros lugares donde el gobierno, digamos, es de carácter hereditario, por su descendencia, ¿sí? Porque si ellos tienen descendencia, entonces el reino va a continuar en las manos de ese mismo clan, ¿no? Muy bien. Entonces, los dos hijos fallecen sin dejar descendencia. Entonces Satyavati convoca a un hijo que ella había tenido antes de casarse con Shantanu, y este hijo es Vyasa, y le pide a Vyasa que tenga descendencia con las esposas de sus medios hermanos, ¿no? Entonces, Vyasa estaba en medio de un periodo de práctica de ascetismo, ¿sí? Con lo cual su aspecto era bastante deplorable, ¿sí? Pero la madre de Vyasa, Satyavati, estaba muy, muy apurada por que se produzca el encuentro, entonces no le da a Vyasa tiempo para que él se prepare, y se llega a la primera de sus cuñadas, y esta cuñada cierra los ojos fuertemente cuando se une a Vyasa, y tienen un hijo que es ciego, y ese hijo se va a llamar Dhritarashtra. ¿Mm? Y luego se allega a la segunda de sus cuñadas, ¿sí? Y esta cuñada no cierra los ojos, pero empalidece fuertemente cuando lo ve venir a Vyasa con su aspecto poco agradable, y tiene un hijo que es Pandu, y este hijo nace pálido, ¿sí? Entonces estos son dos personajes, digamos, muy importantes dentro de Mahabharata, que son Dhritarashtra, el rey ciego, y Pandu, ¿sí? Que son hijos de Vyasa eh, y sus cuñadas, ¿no? Bueno, la descendencia de Dhritarashtra va a tener un montón de hijos, como 100 hijos, ¿sí? Y el mayor de sus hijos es Duryodhana, una persona muy ambiciosa, y del lado de Pandu va a tener 5 hijos, que son justamente los Pándavas, ¿sí? Él tiene 2 esposas, hay un conflicto ahí porque Pandu no puede unirse a sus esposas, entonces en realidad los hijos son hijos de dioses y de sus esposas, y esto hace que los Pándava sean, digamos, personas muy eximias, ¿sí? Tanto por sus dotes físicas como por sus dotes intelectuales, ¿sí? Porque son hijos de dioses verdaderamente. Ahora bien, Pandu muere relativamente joven, ¿sí? Y sus hijos, los Pándava, los 5 Pándava, van al reino de Dhritarashtra y son educados en la corte de Dhritarashtra. Ellos eran niños, ¿no? Y todo el crecimiento y el desarrollo de los Pándava es realmente impresionante. Y este hijo mayor de Dhritarashtra, que se llama Duryodhana, desarrolla una envidia muy grande y un odio hacia sus primos, ¿sí? Entonces, eso ya siembra la semilla, digamos, para la discordia entre los Pándava y los hijos de Dhritarashtra, los Kaurava, ¿sí? Luego, bueno, los Pándavas crecen y vuelven a su territorio, pero Duryodhana, quien venía tramando ya todo un plan, ¿sí? Para perjudicar a sus primos, los invita a un juego de dados, ¿sí? Porque sabe que el mayor de los eh, Pándava, que es Yudhishthira, tiene una debilidad por el fuego, ¿sí? Entonces, bien, van todos los Pándava hacia el reino de los Kaurava, donde estaba Duryodhana, y Yudhishthira, jugando los dados, pierde absolutamente todo. Pierde el reino, pierde a su esposa, pierde a sus... Bueno, todos, ¿no? Pero Dhritarashtra, el rey ciego, se apiada de ellos y los deja volver,
pero cuando estaban en el camino, Duryodhana los vuelve a citar, vuelven a otro juego de dados y pierden todo nuevamente, y llegan a la conclusión de que se tienen que exiliar por 12 años y luego estar un año más en la ciudad sin ser reconocidos, y recién al cabo de todo ese largo periodo iban a poder volver y reclamar su reino. ¿Sí? Sucede que cuando vuelven ellos después de ese largo periodo, Duryodhana, este hijo del rey, que es muy ambicioso, no les quiere devolver el territorio. ¿Sí? Entonces se desata un conflicto ahí, hay embajadas de parte de los Pándava para dialogar con los Kaurava y que ellos les devuelvan el territorio, pero no se los devuelven. Entonces la guerra se vuelve inminente, ¿sí? E inevitable. Nuestro texto, Bhagavad Gita, comienza exactamente cuando la guerra ya está a punto de comenzar. Están los dos ejércitos, los ejércitos del ejército de los Pándavas y los Kaurava, formados uno enfrente de otro, están tocando el tambor y las trompetas, ¿sí? Las conchas que usaban como trompetas. Y en ese momento comienza este episodio, Bhagavad Gita, que es una sección dentro del libro sexto de Mahabharata. Mahabharata son 18 libros y Bhagavad Gita pertenece al libro sexto, ¿sí? Justamente que se llama Bhishma Parvan. ¿Sí? Bhishma, el personaje al que ya habíamos hecho referencia antes. Muy bien, entonces en este comienzo, ¿sí? Inminente de la guerra, aparece Arjuna, y recordamos Arjuna es uno de los 5 Pándava, los hijos de Pandu, ¿sí? El rey ciego que había muerto joven, ¿sí? Y Arjuna, que es uno de los guerreros que está ahí, está en su carro de guerra y está con su cochero, ¿sí? El conductor del carro, que es Krishna, ¿no? Entonces Arjuna le dice a Krishna, Krishna, por favor, lleva el carro a la mitad del campo de combate, que quiero poder contemplar a los dos ejércitos, ¿sí? Entonces Krishna conduce el carro ahí, y estando en la mitad del campo mira para un lado y para el otro, y Arjuna entra ahí, justamente lo que decíamos antes, en crisis. ¿Sí? Dice, oh Krishna, viendo a los dos ejércitos, a mis maestros, a mis abuelos, a mis tíos, mi mente da vueltas, mi boca se seca, se me erizan los pelos y no me puedo mantener en pie. Se resbala el arco de mi mano, ¿sí? Y entonces termina sentándose en el carro, ¿sí? Arjuna, y le dice a Krishna que él no desea pelear, que no le parece que nada bueno pueda surgir de ese combate, y que realmente, si bien está confundido, al mismo tiempo piensa que lo mejor sería no pelear. Si bien ellos perderían su terreno, su reino, considera que es preferible perder el reino a enfrentarse en una guerra con sus parientes, porque recordemos que los Pándava y los Kaurava son parientes, ¿sí? Son ambos hijos de 2 hermanos, de Pandu y de Dhritarashtra, ¿sí? Bueno, entonces este es el marco, ¿sí? Narrativo en el cual se inserta nuestro texto. ¿Mm? Muy bien, habiendo entonces hecho este comentario acerca del marco narrativo, vamos a interiorizarnos un poquito más en Bhagavad Gita. ¿Sí? Los estudiosos de Bhagavad Gita distinguen dentro del texto de Bhagavad Gita tres partes, podríamos decir, pero que no son verdaderamente partes, sino que son estratos textuales. Hay verdaderamente una discusión en torno a Bhagavad Gita y a Mahabharata también, que es acerca de cómo se compuso esta obra tan extensa, ¿no? Y hay quienes dicen que se compuso en etapas, ¿sí? Y que esas distintas etapas reflejan distintos momentos en la cultura védico-brahmánica, ¿sí? Y eso mismo que ven en Mahabharata, lo ven en Bhagavad Gita.
¿no? Entonces, hay muchos estudiosos que dicen que en Bhagavad Gita nosotros podemos reconocer 3 estratos textuales que corresponden a 3 estratos culturales. El primer estrato es el que es característicamente épico, el que tiene que ver con el combate, con los guerreros, ¿sí? El segundo estrato es el que tiene que ver con las enseñanzas de corte upanishádico. Yo antes hice una breve referencia a la literatura védica y les comenté que uno de los grupos de textos que pertenecen al Veda son las Upanishad. Y les había comentado que en las Upanishad hay enseñanzas de corte filosófico especulativo. ¿Mm? Entonces, los estudiosos dicen, dentro de Bhagavad Gita hay toda una parte, ¿sí? O todo un estrato que pertenece o se corresponde con las enseñanzas de corte upanishádico, ¿sí? Y luego hay un tercer estrato textual, que sería el más tardío, que es el que tiene que ver con la bhakti, con la devoción, que es el tema acerca del cual vamos a conversar en la clase que viene, el encuentro que viene, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer una muy breve referencia a la cuestión épica en Bhagavad Gita y después nos vamos a concentrar en el segundo estrato textual, como yo les decía, el que es de corte upanishádico, y que tiene como uno de sus ejes principales la cuestión de la acción, ¿sí? Por eso hoy vamos a estudiar Karma Yoga, ¿sí? Que se puede traducir como yoga de la acción, porque el término karman, si bien nosotros lo conocemos por ahí de distintas maneras, en sánscrito karman quiere decir acción, ¿sí? Viene una raíz verbal kri, y esa raíz verbal kri quiere decir hacer, actuar, ¿sí? Y en las etapas más antiguas del lenguaje sánscrito, karman era la acción ritual, específicamente. Después se amplía el significado, pero en las etapas más antiguas es la acción ritual. Muy bien, ¿sí? Entonces, algunos elementos que nos sirven para distinguir estos 3 estratos son, por ejemplo, ¿qué rol tiene Krishna? ¿Sí? Nosotros podríamos decir que en el estrato védico, épico, es el más antiguo de los 3 estratos que los estudiosos reconocen en Bhagavad Gita. Krishna tiene el papel de un cochero que es amigo también de Arjuna, ¿sí? Y es un guerrero, un príncipe, ¿sí? Entonces, cuando Arjuna le dice a Krishna que él no quiere pelear, la primera respuesta que le da Krishna a Arjuna es propia de un guerrero, amigo, cochero, ¿sí? ¿Y qué le dice Krishna a Arjuna cuando Arjuna le dice que no quiere pelear? Le dice, no seas cobarde, esa acción o actitud no es propia de un héroe como tú. ¿Qué van a decir los demás? Van a pensar que tienes temor, se van a reír. Esa es la primera respuesta que Krishna le brinda a Arjuna, ¿sí? En el capítulo primero, ¿sí? Cuando Arjuna le dice que no quiere pelear, ¿sí? No nos vamos a dedicar mucho a ese aspecto, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno empieza a leer Bhagavad Gita, todo el capítulo primero, ¿sí? Entonces pertenecería a este estrato épico. Luego, en el capítulo segundo, ya ingresamos en lo que se conoce como el estrato upanishádico. ¿Y cuál es el rol de Krishna en este estrato upanishádico? Es un rol de un maestro, de un gurú, ¿sí? Entonces ya no va a hablar como un amigo, un cochero, un guerrero, sino que va a hablar como un gurú transmitiendo una enseñanza, un conocimiento, ¿sí? Y justamente Arjuna ya no va a ser el amigo meramente de Krishna, sino que va a ser el discípulo, ¿sí? Y Arjuna mismo le dice que está confundido, ¿sí? Y que él se acoge a la enseñanza de Krishna y reconoce en Krishna que es él quien puede disipar la confusión que tiene Arjuna, ¿sí? Entonces vemos que ahí hay un segundo papel, ¿sí? Que tiene Krishna. En el encuentro que viene vamos a ver cuál es el papel que tiene Krishna y qué relación se establece entre Arjuna y Krishna
en lo que se conoce como el estrato bhakti o devocional, ¿sí? Por eso lo dejamos para el encuentro que viene. Entonces vamos a ver cuál es la enseñanza que le brinda Krishna a Arjuna en esto que se conoce como el estrato upanishadico, ¿sí? Donde Arjuna es el discípulo y Krishna es el maestro, y Krishna le va a brindar enseñanzas que además son enseñanzas afines, ¿sí?, a las enseñanzas que encontramos en las Upanishads antiguas, ¿sí? Básicamente, estas enseñanzas buscan la liberación, ¿sí? Nosotros podríamos decir que la cultura védica más antigua no tenía la preocupación por la liberación, ¿sí? La cultura védica más antigua estaba preocupada por el ritual, por realizar correctamente rituales, ¿sí? Por establecer un orden social donde los brahmanes, que eran quienes realizaban los rituales, y mediante esos rituales establecían una relación con los dioses, ¿sí? Entonces, mediante esos rituales también ellos querían garantizar un determinado orden social, ¿sí?, donde los reyes y los gobernantes dependían de los brahmanes para realizar esos rituales. Pero ya en la Upanishad encontramos enseñanzas que apuntan en otra dirección, ¿sí?, donde ya la preocupación está más bien puesta en la búsqueda por la liberación, ¿sí? Y esta búsqueda por la liberación tiene un énfasis en distintos elementos, pero los principales son el conocimiento, las prácticas ascéticas, ahí aparece el término tapas, y la meditación, ¿sí?, dhyana. Estas mismas nociones aparecen en Bhagavad Gita, ¿sí? Y vamos a ver que en esta sección que estamos llamando Upanishadica aparece esta enseñanza, ¿sí? Y para complementar nuestra comprensión de toda esta sección que estamos llamando Upanishadica, tenemos que hacer una última referencia, que es a las tradiciones que no son védico-brahmánicas, y básicamente vamos a hacer una referencia a dos o tres. La primera referencia es al budismo. El budismo surge, ¿sí?, alrededor del siglo V a.C., V-VI, hay una discusión en torno a las fechas, y crece y se propaga en India muy fuerte y muy rápidamente, ¿sí? Pensemos que Buda, ¿sí?, Siddhartha Gautama, era un kshatriya, así como Arjuna, ¿sí? Era era un príncipe, el hijo de un rey. Nosotros podríamos asimilar las figuras de Arjuna y de Buda, ¿sí?, como guerreros jóvenes, ¿sí? Entonces decíamos que el budismo se desarrolla y se propaga por el subcontinente indio muy, muy fuertemente, ¿no? Y esto constituye una amenaza a la cultura y a la sociedad brahmánica, porque aquellas personas que pertenecen a la sociedad brahmánica, en la medida en que se vuelcan al budismo, no están sujetos a los deberes propios de la sociedad brahmánica, ¿sí? Nosotros, en general, sabemos que hay una división en castas, ¿sí?, en la sociedad brahmánica, y a cada casta le corresponden determinados deberes, ¿sí? Ahora, si uno se vuelca al budismo, pertenezca a la casta que pertenezca, en tanto que budista ya no le debe, ¿sí?, el cumplimiento de ningún deber al, eh, a la sociedad brahmánica. Y de hecho esto es lo que vemos en la historia de Buda, ¿sí? Cuando Buda, o sea, cuando Siddhartha Gautama abandona el palacio, abandona sus deberes propios de la casta kshatriya, ¿sí?, gobernante, y de hecho no va a ser rey, ¿sí? Él renuncia a su futuro y a sus deberes, ¿sí?, y comienza, bueno, un nuevo camino que luego se desarrolla, como sabemos, en una religión, ¿no? Entonces, eh, eh, el brahmanismo de la época de Bhagavad Gita se encuentra ante el problema de responder a la inquietud enorme que hay en esa época por la liberación, la necesidad de la liberación, pero que esa búsqueda por la liberación no implique un, un deterioro de la estructura
social de la cultura brahmánica, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a encontrar como problema que Bhagavad Gita intenta resolver, ¿sí? Brindar una solución al problema por la liberación sin que eso implique una disolución de la sociedad brahmánica con sus distintos deberes, ¿sí? Para los distintos estamentos de esa sociedad, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a ir al texto. Y un problema más que es importante también hacer referencia antes, además de este problema de garantizar la liberación sin que eso vaya en contra del preservar la estructura de la sociedad brahmánica, el segundo problema es que la liberación pueda ser alcanzado por todos, y no solamente por los brahmanes, ¿sí? O los kshatriya, ¿sí? A esas castas privilegiadas. Todos tienen que poder alcanzar la liberación, porque el budismo no reconoce distinciones de castas, ¿sí? Con lo cual, si uno quiere alcanzar la liberación y el brahmanismo no le daba esa oportunidad, porque no pertenece, no es un brahman, por ejemplo, entonces se podía volcar al budismo y de esa manera seguir un camino que lo conduzca a la liberación. Pero el brahmanismo acá se renueva y dice, bueno, nosotros también vamos a permitir que todos alcancen la liberación, ¿sí? Brindando una enseñanza que no va en contra del orden social brahmánico, pero que a todos les permite alcanzar la liberación, ¿sí? Esos son dos problemas importantes que aborda nuestro texto. ¿Mm? Bueno, entonces, podríamos decir que la estructura, alguien escribió, me voy a fijar, si necesitan que responda algo. No. Bueno, entonces, podríamos decir que todo el estrato upanishádico dentro de Bhagavad Gita va de los capítulos 2 a 6 inclusive, y luego del capítulo 13 al 18 inclusive. ¿Sí? Es el más extenso. No es tan prolija la división de estratos, ¿sí? Pero en gran medida todos estos capítulos pertenecen al estrato upanishádico. Nosotros nos vamos a concentrar en los primeros capítulos de 2, del capítulo 2 al sexto inclusive. Los últimos 6 desarrollan las enseñanzas que ya se introdujeron en estos primeros capítulos. Y como se imaginan, en el encuentro que viene vamos a abordar los capítulos 7 a 12 inclusive, porque esos son los que corresponden al estrato bhakti o devocional. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el primer capítulo acerca del cual nosotros vamos a hablar hoy es el capítulo segundo, que es un capítulo sumamente importante para Bhagavad Gita. Si uno quiere leer un solo capítulo de todo el libro, que lea el capítulo segundo, ¿sí? Hay quienes dicen, este capítulo es como un gran resumen. De hecho, es un capítulo bastante largo, y en él se introducen, ¿sí? Y se adelantan muchas de las nociones que luego van a estar desarrolladas en el resto del tratado, en el resto del libro. Pero a mí me interesa rescatar de este capítulo algunas pocas nociones, y la primera y la más importante es una distinción que se traza en este capítulo, que es la distinción entre, y voy a usar los términos sánscritos acá, ¿sí? Y los voy a escribir en el chat, ¿sí? Por las dudas. A ver si sé cómo se escribe en el chat. Chatear acá, muy bien. Entonces, estos términos son deja y dejin, ¿sí? El deja es el cuerpo, lo que nosotros podemos llamar cuerpo. Y dejin es, en términos literales, el que posee el cuerpo, ¿sí? O sea, no es el cuerpo, sino que es alguien que tiene ese cuerpo como algo propio de sí. ¿Mm? Ahora, en todo este segundo capítulo, Krishna
recordamos, ¿no? El diálogo entre Arjuna y Krishna en el carro, y Krishna es el maestro, ¿sí? Entonces Krishna traza esta distinción y le dice a Arjuna, por un lado está el deja, el cuerpo, y por otro lado está el dehin, que es el que posee el cuerpo. ¿Y qué características tienen estos dos? Bueno, el deja nace, el cuerpo nace y muere. Puede ser matado en la guerra, puede ser quemado, mojado, ¿sí? Ahora, el dehin, que vendría a ser este alguien que ocupa, ¿sí? Y gobierna el cuerpo, este dehin no solo no actúa, sino que no nace y no muere, ¿sí? Entonces acá a Krishna le está dando un primer criterio, ¿sí? A Arjuna para que él entienda que él es, digamos, un compuesto entre Deja y Dehin, y que vea qué parte de sí va a estar involucrada en la guerra y puede morir, ¿sí? O matar, y qué parte de sí no está involucrada en la guerra y no mata ni tampoco muere, ¿sí? Y al mismo tiempo, claramente, Krishna le va a decir que Arjuna verdaderamente, ¿sí? Su sí mismo verdadero no es el deja, no es el cuerpo, ¿sí? No es aquello que nace y muere, que pelea en un combate, que puede ser herido, ¿sí? En última instancia, que actúa, sino que él es verdaderamente el Dehin, ¿sí? Y podemos aprovechar acá la imagen, ¿sí? que recorre todo el texto, que son justamente Krishna y Arjuna dentro del carro, ¿sí? Esta no es una imagen inocente. Nosotros podemos tomar en cuenta que hay una Upanishad, ¿sí? Que se llama la Katha Upanishad, donde se brinda la primera caracterización, la primera definición, podríamos decir, del yoga. Y en esa misma Upanishad se describe, en alguna medida, el yoga mediante un símil. Y este símil es el símil del carro, ¿sí? Donde nosotros tenemos un carro que tiene caballos, tiene un cochero y tiene un dueño del carro, ¿sí? Y el dueño del carro, que está en el interior del carro, es asimilado al Atman. Y Atman es el verdadero sí mismo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los caballos son los sentidos, ¿sí? La vista, la audición, el tacto. Luego tenemos todo el carro, que es el cuerpo. Luego tenemos el cochero, que es el intelecto. Y las riendas de ese carro son la mente, ¿sí? Entonces no es casual que acá Bhagavad Gita coloque todo este diálogo dentro del carro, ¿sí? Que es justamente la imagen que en la literatura antigua de la India caracteriza por primera vez al yoga. ¿Y cómo se caracteriza el yoga en esa Upanishad? Se caracteriza como la firme sujeción de los sentidos, ¿sí? Esos caballos tienen que estar bien controlados. Ahora, nosotros entonces, ¿cómo podemos utilizar este símil para hablar del deja y del dehin? Bueno, justamente el que va dentro del carro, el dueño del carro, sería el dehin, ¿sí? Y todo el conjunto del carro, con el cochero, las riendas y los caballos, son el deja, el cuerpo, ¿sí? Entonces acá Krishna le está brindando a Arjuna, le está recordando esta distinción, que es una distinción muy antigua, propia de las Upanishads, ¿sí? Y que es importante, cree Krishna, para que Arjuna ordene un poco sus ideas y no se sienta tan confundido, ¿sí? Porque en última instancia, lo más valioso, tanto de sí mismo como de sus parientes, no muere, ¿sí? Entonces, esta es una primera distinción que se traza en este capítulo segundo. Una segunda distinción déjenme ver que tengo algunas anotaciones. No, una segunda distinción no. Entonces, a partir de esta distinción, ahora sí vamos a ir a leer alguna estrofa. Krishna le va a brindar dos
dos enseñanzas que son en alguna medida corolarios de esta distinción. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir, si puede ser, el texto en el capítulo 2 y vamos a buscar las estrofas, ¿sí? 48. Ahí está, muchas gracias. Estamos en el capítulo 2 y vamos a avanzar 2 páginas más hasta llegar una más, otra más. Ahí está, ¿sí? En el capítulo, perdón, segundo, sí, estrofa 48, ¿sí? Una más atrás puede ser que tenemos la 48 en la página anterior. Ahí está. Muy bien, entonces fíjense que le dice Krishna a Arjuna. Le dice, haz tus acciones, oh Dhananjaya, afirmándote en el yoga, abandonando todo apego, igual frente al éxito y al fracaso. Esta indiferencia es llamada yoga, ¿sí? Entonces, en esta estrofa, Krishna brinda una primera caracterización del yoga. Y esta caracterización aparece en términos de indiferencia, ¿sí? Como si fuera una ecuanimidad frente al éxito y al fracaso, ¿sí? Y vamos a leer 2 estrofas más. Mejor dicho, vamos a saltar a la 50, ¿sí? Así dejamos lo que se afirma en la 48 para un poquito más adelante. En la 50, Krishna dice, aquel que está disciplinado por esta sabiduría, abandona lo bien hecho y lo mal hecho. Por eso, conságrate al yoga. El yoga es la destreza en las acciones, ¿sí? Entonces, cuando Krishna alude a la sabiduría, podemos hacer referencia a 2 elementos. Primero, la distinción entre Deha y Dejin, es decir, entre cuerpo y ser encarnado. Por ejemplo, así traduce Tola, que es el traductor de esta versión que yo les envié. Tola traduce el término sánscrito Dejin como ser encarnado. Entonces, esta sabiduría incluye, por una parte, la distinción entre Deha y Dejin, y por otra parte, la definición de yoga que se brindó unas líneas más arriba como indiferencia o ecuanimidad, ¿sí? Entonces, en virtud de esta indiferencia, se abandona lo bien hecho y lo mal hecho, ¿sí? Y por eso se afirma que el yoga es destreza en las acciones. Todavía no nos queda por ahí muy en claro por qué uno se vuelve diestro en las acciones, ¿sí? Pero implica actuar de determinada manera, ¿sí? Ya sabemos sí que esa determinada manera por lo menos implica una ecuanimidad o una indiferencia respecto de los resultados, ¿sí? Entonces estos son algunos de los elementos importantes que se introducen en este segundo capítulo. Vamos a ir ahora al tercer capítulo, donde se va a desarrollar principalmente esta noción del yoga de la acción, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer en la estrofa 4 de este capítulo 3, ¿sí? Ahí estamos. Fíjense lo que le dice Krishna a Arjuna. No es dejando de realizar acciones que el hombre alcanza el renunciamiento a la acción. No es por el renunciamiento al mundo que el hombre alcanza la perfección, ¿sí? En India, ¿sí? Hay una tradición muy antigua de renunciantes, ¿sí? Y estos renunciantes se dirigen al bosque a realizar sus prácticas ascéticas y abandonan la vida en sociedad, ¿sí? Y acá fíjense que Krishna está diciendo que la perfección no se abandona, no se alcanza abandonando la acción, que es lo que hacen los renunciantes, ¿sí? Entonces ya está introduciendo aquello que yo les decía, ¿no? Que es el primer problema que intenta resolver Bhagavad Gita, que es garantizar la liberación sin comprometer la estabilidad, por decirlo así,
de la sociedad brahmánica, ¿no? Con sus distintos estamentos. Entonces, Krishna ya le está diciendo, vos querés alcanzar la perfección, no hay ningún problema, pero no es necesario que renuncies a la acción, ¿sí? Y fíjense cómo continúa. Dice, ni por un solo momento permanece alguien sin actuar. Los guna, nacidos de Prakriti, llevan a todos irresistiblemente hacia la acción. Acá es necesario hacer una breve referencia a toda una teoría sobre la que se funda la enseñanza de Bhagavad Gita, que es lo que se conoce como el Samkhya, ¿sí? Fíjense que en esta estrofa 5 hay dos términos sánscritos que aparecen sin traducir. Uno es guna y el otro es prakriti, ¿sí? Muy somera y rápidamente podemos decir que esta corriente de pensamiento que es el Samkhya distingue entre Purusha y Prakriti. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de la distinción entre Deja y Dejin? Bueno, son distinciones paralelas. El Dejin, lo que Tola traduce como el ser encarnado, podríamos decir en términos del Samkhya que es Purusha. Y el Deja, que es el cuerpo, podríamos decir que en términos del Samkhya incluye a Prakriti, ¿sí? Ahora, Prakriti, toda Prakriti, ¿sí? Que es, algunos traducen materia, otros traducen naturaleza, lo mejor es dejar Prakriti, pero toda Prakriti y todas las transformaciones de Prakriti están caracterizados por tres gunas. Seguramente ustedes conocen estos tres gunas, ¿no? Tamas, Rajas y Sattva, ¿sí? Y se suelen traducir como inercia o oscuridad, tamas, Rajas como actividad, ¿sí? Y Sattva como luminosidad. ¿Sí? Esas son algunas de las traducciones que suelen aparecer de los tres gunas, ¿sí? Entonces acá Krishna lo que le está diciendo es, incluso los renunciantes que se van al bosque están sometidos a la acción y no pueden abandonar la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están constituidos, por lo menos en su deja, por Prakriti. Y Prakriti nunca está libre de acción, porque los tres gunas siempre están agitándose y siempre actúan, ¿sí? Entonces, Krishna ya acá está utilizando esta enseñanza para decirle a Arjuna, mira, no pienses que si haces el camino del abandono de la acción, vas a abandonar efectivamente la acción. Entonces acá Krishna ya está introduciendo un argumento de tipo lógico para decir que en realidad la renuncia no lleva a la acción, por lo menos la renuncia entendida como abandono de la acción, ¿sí? Porque en realidad el abandono de la acción es imposible. ¿Mm? Muy bien, entonces ahí ya Arjuna puede descartar las corrientes como la de los renunciantes, ¿no? La vía de vida propia de un renunciante. Y vamos a ver qué le dice. En estrofa 7, ¿sí? Vamos un poquito más, una página más adelante. En el texto, si podemos avanzar una página en el texto. Una menos. Sí, vamos a leer la estrofa 7. Muchas gracias. Ahí en la estrofa 7 Krishna le dice, pero aquel que controlando con su mente los órganos de los sentidos realiza con sus órganos de la acción el yoga de la acción, con total desapego, o Arjuna, aquel en mucho lo supera. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de Krishna dice, el abandono de la acción no es posible. Lo que sí se puede hacer es involucrarse en la acción, pero con la mente controlando los sentidos. Si yo actúo y me comprometo con la acción, controlando mis sentidos con la mente, ¿sí? Lo cual da lugar al desapego, ¿sí? Entonces supero a aquel que abandona o cree que abandona la acción.
¿Mm? Entonces parece que el yoga de la acción, el karma yoga del que nos está hablando Krishna, por una parte, afirma la acción, casi decimos como necesaria, porque no es posible abandonar la acción. Ahora, ¿cómo no es meramente una afirmación de la acción y de su necesidad? El karma yoga es además una afirmación de cómo la realización de la acción me puede llevar a la perfección, me puede llevar a la liberación. Cómo mediante la acción yo puedo alcanzar la liberación. Entonces lo primero que me dice Krishna es con la mente controlando los sentidos. Y acá recordamos esa definición que encontramos en Katha Upanishad con el símil del carro, donde los sentidos son los caballos y la mente es la rienda del carro, ¿no? Entonces la rienda tiene que estar tirante para que los caballos no corran desbocados, ¿sí? Sino que los caballos vayan donde los guía las riendas, ¿sí? Las riendas son la mente, los caballos son los sentidos, ¿sí? Entonces, yo no me tengo que bajar del carro, ¿sí? No tengo que destruir el carro, lo que tengo que hacer es usar ese carro de acuerdo a las funciones que tienen cada uno de sus componentes. Los caballos tienen que tirar del carro, pero tienen que tirar de acuerdo con la dirección que les imprime, en primer término, las riendas, ¿sí? Tienen que actuar bajo control. Entonces el yoga de la acción tiene estos elementos. Primero, la acción, afirmación de la acción. En segundo término, el control de los sentidos por parte de la mente. Y en tercer lugar, el desapego, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos entender el desapego? ¿Sí? Y en las estrofas y en los capítulos siguientes vamos a encontrar una respuesta a esta noción. Pero antes de eso vamos a la estrofa 8, donde se desarrolla esto que acabamos de decir. Fíjense, dice, haz la acción que te es obligatoria. La acción es mejor que la no acción. Si te abstuvieses de la acción, no podría realizarse incluso el sustento de tu cuerpo. ¿Sí? Si uno no tiene que comer, uno tiene que respirar, y nosotros comemos y respiramos realizando acciones, ¿sí? Entonces, no es posible abandonar la acción, como decíamos antes, ¿sí? Entonces, la acción es mejor que la inacción, ¿sí? Pero acá Krishna introduce una noción más, ¿sí? La noción de la acción obligatoria. O sea, ¿qué clase de acción tiene que hacer Arjuna? ¿Cualquier acción? No, ¿sí? La acción que le es obligatoria. Y ahí aparece una noción sumamente importante en todo el texto, que es la noción de dharma, la noción de deber, ¿sí? La primera palabra de Bhagavad Gita es dharma, ¿sí? La primera estrofa de Bhagavad Gita dice dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha, ¿sí? Reunidos en el campo del dharma, en el campo del deber, que es dharma, ¿sí? Y esa es la primera palabra que aparece en todo el tratado. Entonces, eso nos da ya una idea de lo central que es esta noción. Y acá nosotros podemos decir, bueno, la noción de deber implica la noción de acción, ¿sí? Porque el deber siempre es un hacer algo, ¿sí? O no hacer, pero bueno, el no hacer implica la noción de acción, porque es un no hacer, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Que es la acción, pero no cualquier acción, sino la acción relativa al deber, ¿sí? Y relativa al deber, en este caso, de Arjuna. Arjuna, en tanto que guerrero, tiene un deber determinado, ¿sí? Su deber no es realizar rituales como si fuera un brahman, ¿sí? Su deber no es cultivar el suelo como si fuera un individuo perteneciente a otra casta. Él es un guerrero, ¿sí? Y su deber es, en todo caso, llegada la necesidad de realizar una guerra que él no buscó, luchar, ¿sí? Ese es su deber. Y no puede huir temeroso, ¿sí? Él tiene que afrontar su deber, su dharma. Muy bien. Vamos a ir a
a la estrofa 19. Una página más adelante. Ahí está. Fíjense en la estrofa 19, Krishna le dice: por eso, liberado de todo apego, realiza siempre la acción que tienes que realizar. Pues, actuando sin ningún apego, el hombre alcanza lo supremo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo Krishna va desarrollando esta noción de que es posible alcanzar la liberación mediante la acción, ¿no? Y ya nos dijo que esa acción tiene que incluir ecuanimidad, control de los sentidos y tiene que incluir desapego, ¿sí? Pero además, ecuanimidad, control y desapego respecto de la acción propia, ¿sí? La que en este caso Arjuna tiene que realizar, no de cualquier acción, de las que él tiene que realizar, ¿sí? Justamente el dilema que se le plantea a Arjuna es si pelea o no pelea, ¿no? Y Krishna le está diciendo: vos sabés cuál es tu arma, tu deber como guerrero, cuál es la acción que tienes que realizar, ¿sí? Ahora, para evitar toda esta confusión que a vos te surge, por una parte tenés que tener en cuenta la distinción entre Deja, el cuerpo, y Deji, el ser encarnado. Y por otra parte tenés que saber cómo tenés que llevar adelante esta acción que es tu deber, ¿sí? Con desapego, con ecuanimidad. ¿Mm? Muy bien. Vamos a leer algunas poquitas estrofas más de este. Vamos a ir a la estrofa 27, ¿sí? Que es una estrofa muy interesante, donde Krishna explica un poquito más por qué surge la confusión, ¿no? Y en el caso de Arjuna, su propia confusión. Krishna le dice: son los guna de Prakriti los que realizan todos los actos, pero el hombre, cuyo ser está confundido por el sentimiento del yo, se imagina que él mismo está actuando, ¿sí? Entonces, el hombre, nosotros antes habíamos visto la distinción entre deja y dejin. El hombre no es su deja, su cuerpo. Y acá es importante señalar que este sentimiento del yo, este ahamkara, al cual está haciendo referencia Krishna en esta estrofa, es parte del deja, ¿sí? Es parte de prakriti. Está determinado por los guna, ¿sí? Pero el hombre no es ese ahamkara, ese sentimiento del yo. El hombre verdaderamente, esencialmente, podríamos decir, es su Atman, su Purusha, podríamos decir, retomando terminología del Samkhya, ¿no? Entonces, el hombre, en tanto que Atman, en tanto que Purusha, no está actuando. Lo que está actuando son todos aquellos componentes que pertenecen al hombre en alguna medida, pero que son transformaciones de Prakriti determinadas por los guna, ¿sí? Entonces hay una confusión de Arjuna y del hombre en general, que es una respuesta errónea a la pregunta: ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Mm? Si Arjuna se pregunta ¿quién soy yo verdaderamente? Y se respondiera correctamente a esa pregunta, no estaría confundido, porque él diría: yo soy mi Atman, y mi Atman no nace, no muere, no pelea, no mata ni es matado, ¿sí? En cambio, el problema de Arjuna es que él está confundido respecto de su verdadero yo y cree que su cuerpo y su mente, ¿sí? Su sentimiento del yo, es su verdadero sí mismo, ¿sí? Y todo ese sentimiento del yo, su cuerpo, todo eso sí nace y muere. ¿Mm? Entonces Krishna les da criterios muy claros con los cuales él va a poder disipar esta confusión y actuar correctamente buscando la liberación. Bueno, y en la estrofa 35 aparece una última noción muy importante de este capítulo, ahí estamos, que dice así: aunque imperfecto, es mejor el deber propio
gracias, que el deber ajeno perfectamente realizado. Mejor la muerte en el deber propio que el deber ajeno, perdón, el deber ajeno solo puede producir temor. ¿Sí? Entonces, acá Krishna insiste con mucha claridad que cada uno tiene que realizar, o que Arjuna tiene que realizar la acción que corresponde a su propio dharma, su propio deber. ¿Sí? Él no tiene que realizar la acción de un brahman ni la acción de otra persona de otra casta, ¿sí? O en otra circunstancia. Él tiene que realizar su acción propia, ¿sí? Incluso es preferible realizar la acción propia imperfectamente que realizar la acción que le corresponde a otro perfectamente, ¿sí? Entonces ahí aparece nuevamente la noción de deber, que es este término, dharma, pero del swadharma o svadharma, del deber propio, ¿sí? Muy bien. Entonces fíjense cómo estas estrofas que leímos construyó ya, ¿sí? En gran medida, esta noción del karma yoga. ¿Sí? Lo primero que vimos es la distinción entre deja y dejim. Lo segundo que vimos es la necesidad de la acción y que es mejor la acción que la inacción porque la inacción verdaderamente no es posible, dice Krishna. Pero para que la acción, a su vez, pueda conducir a la liberación, tiene que ser, en primer término, la acción correspondiente al deber propio, no cualquier acción. ¿Sí? En segundo término, una acción que involucre ecuanimidad frente al éxito y al fracaso. En tercer término, una acción realizada con control de los sentidos. ¿Sí? Y, en cuarto término, una acción realizada con desapego. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo cuarto, entonces. Muy bien. ¿Sí? Pero, perdón, vamos a avanzar un poquito más. En el capítulo cuarto vamos a buscar la estrofa 18. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice Krishna. Dice, aquel que ve en la acción la no acción y aquel que ve en la no acción la acción, aquel es un sabio entre los hombres. Es un ser disciplinado por el yoga, aunque lleve a cabo todas las acciones. ¿Sí? Entonces, Krishna verdaderamente está reformulando, ¿sí?, la concepción de la acción, porque al decir que la inacción no es posible, él básicamente lo que va a decir es que la distinción que sí vale la pena realizar es la acción liberadora y la acción que encadena. ¿Sí? Verdaderamente la distinción interesante, dice Krishna, no es entre acción e inacción, sino la acción que libera y la acción que encadena. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, él está diciendo que nosotros tenemos que ver cuando realizamos la acción, cómo esa acción puede ser liberadora. ¿Sí? Acá el término no acción quiere decir acción liberadora. Y en la no acción, entendida como renuncia propia de los renunciantes, la acción en el sentido de acción que encadena. ¿Sí? O sea, el renunciante pretende no actuar, pero sigue encadenado, dice Krishna. En cambio, tú, Arjuna, en tanto guerrero, puedes actuar, pero de todos modos alcanzar la liberación. ¿Sí? Y en este capítulo ya se introduce una noción importante, ¿sí?, que es la que aparece en la estrofa 19. Fíjense, dice, aquel cuyos actos se hayan despojados de deseos y de ilusiones, a aquel la gente inteligente lo llama un sabio. Avanzamos una página más, si puede ser. Ahí estamos.
Entonces decía, aquel agente inteligente lo llamó un sabio cuyas acciones han sido consumidas por el fuego del conocimiento. ¿Sí? Entonces acá hay una noción más que está, digamos, sustentando toda esta concepción del karma yoga, que es el conocimiento. ¿Sí? Verdaderamente para que uno pueda realizar el yoga de la acción, tiene que haber un conocimiento. ¿Y a qué conocimiento está haciendo referencia acá Krishna? Básicamente es el conocimiento de que nuestro verdadero sí mismo, de lo que nosotros somos verdadera y esencialmente, es nuestro Atman, ¿sí? Nuestro Dejin, diríamos, en términos de la distinción del capítulo segundo. ¿Sí? Entonces, si yo conozco quién soy, esa respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Entonces voy a poder, ¿sí?, realizar el karma yoga. Si yo no tengo ese conocimiento, que es un conocimiento fundamental, entonces no voy a poder realizar el karma yoga. ¿Sí? Entonces, fíjense además qué metáfora utiliza en esta estrofa Krishna, que es la metáfora del fuego. ¿Sí? El fuego en la cultura antigua de la India tiene un valor muy importante porque es un elemento que está siempre presente en los rituales védicos, ¿no? Con lo cual el fuego ahí está analógicamente reemplazando el rol o sea, el conocimiento está reemplazando analógicamente el papel del fuego en el ritual. ¿Y qué es lo que hace el fuego en el ritual? Consume las ofrendas, ¿sí? Y quedan cenizas, ¿no? Y de alguna manera esa ofrenda que se da en el fuego y que es consumida le llega a los dioses gracias a que se consumió en el fuego. Bueno, acá la analogía permite decir que la ofrenda que se realiza en el fuego son las acciones que uno tiene que realizar y el fuego es el conocimiento. Y el conocimiento reduce a cenizas esas acciones, ¿sí? De modo que esas acciones ya no encadenen, no son acciones que a mí me dejan constantemente dentro del ciclo del renacimiento. No, son acciones que me liberan. ¿Mm? Muy bien. Y vamos a avanzar leyendo en esta misma sección, donde encontramos ya la formulación definitiva del Karma Yoga en la estrofa 20, donde dice, abandonando el apego por el fruto de sus actos, permanentemente satisfecho, sin depender de nada, aunque consagrado a la acción, aquel ya no hace nada. ¿Sí? Entonces, antes había hablado de desapego, pero acá se dice con mucha claridad que es un desapego por los frutos de la acción, por el resultado. ¿Sí? Entonces, Arjuna no se tiene que preocupar por si van a ganar o van a perder en el combate. Él tiene que realizar su acción correspondiente, que constituye su deber propio. Y fíjense que dice que si bien está consagrado a la acción, ¿sí?, no hace nada. ¿Y qué quiere decir no hace nada? Porque parece paradójico. No hace ninguna acción que lo mantiene en el ciclo de las reencarnaciones. ¿Sí? Entonces ese no hace nada quiere decir sus acciones son liberadoras y sus acciones no son encadenantes. ¿Sí? Y fíjense, insisten en lo que ya veníamos diciendo. ¿Sí? En estrofa 21, sin esperanzas, con su ser, con su mente controlados, habiendo abandonado la posesión de todo, realizando solo las acciones corporales, no incurre ya en pecado o en error. En la estrofa 22, un poco más abajo, dice, igual en el éxito y en el fracaso, aunque actúe, no es encadenado. ¿Sí? Y en la estrofa 23, fíjense lo que dice. Toda la acción se diluye para aquel que abandonó el apego y se haya liberado, cuya mente está afincada en el conocimiento, que actúa solo para realizar el sacrificio. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se insiste en todas estas nociones que veníamos diciendo. ¿Sí?
hay desapego, y hay indiferencia frente al éxito o al fracaso. Estas acciones que sí se realizan no encadenan, y la persona que así actúa se halla liberada, ¿sí? Al mismo tiempo, su mente está establecida en el conocimiento. Y esta sección termina, ¿no? Y en estrofa 23 diciendo que actúa para realizar el sacrificio. Y hay una correspondencia, ¿sí? Una correlación que se establece entre la actividad propia del guerrero y la actividad propia de los brahmanes, que es una realización de los sacrificios, ¿no? Pero acá sacrificio está entendido de una manera metafórica y amplia, donde básicamente es cumplir con el deber propio. ¿Sí? Ese es el sacrificio. Aunque uno no quiera, o aunque a uno le parezca que no es lo más conveniente, o aunque sufra, porque Arjuna verdaderamente en el capítulo primero sufre, ¿sí? Porque ve que en el ejército enemigo están sus primos, sus tíos, sus maestros de la infancia, y él está sufriendo. Y Krishna le dice, realizar tu acción propia es como tu sacrificio, ¿sí? Muy bien. Pero lo que permite, ¿sí?, realizar ese sacrificio es el fuego del conocimiento. En la medida en que él esté afincado en el conocimiento, va a poder realizar ese sacrificio, ese svadharma, ese deber propio, ¿sí?, de una manera que además lo libere y no lo mantenga encadenado a la acción. Muy bien. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo. Estamos bastante bien. Vamos a avanzar un poquito más en el capítulo 4. Y vamos a ver las dos últimas estrofas del capítulo 4 para ingresar al capítulo 5, donde vamos a ver algunas poquitas nociones del capítulo 5. Entonces vamos a ir a las estrofas 41 y 42 del capítulo 4. Ahí está, fíjense, Krishna insiste en esta enseñanza, dice: las acciones no encadenan a aquel, o Dhananjaya, que mediante el yoga ha abandonado la acción, que mediante el conocimiento ha cortado la duda, dueño de sí mismo. Fíjense que ahí cuando dice, hay una pregunta, la pregunta dice si uno tiene que hablar de sat o sadharma, y acá me parece que hay una pequeña confusión que vamos a aclarar brevemente en el chat. ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es que cuando yo hablo de deber propio, hablo de swadharma o svadharma, que es el compuesto siguiente. Svadharma, que nosotros podemos traducir como dharma propio o su dharma. Sva es este pronombre posesivo, su, en castellano. ¿Sí? Es el dharma propio. Ahora, también existe la expresión sadharma. ¿Sí? La expresión sadharma se suele traducir como dharma verdadero, ¿sí? El término sat es el participio presente del verbo ser, ¿sí? Pero, que termina con la T, digamos, de tomate. Pero como en el compuesto sadharma, después de esa T, viene una consonante sonora, que es la D, entonces, por un fenómeno fonético propio del sánscrito, no se dice sat dharma, sino que se dice sat dharma, ¿sí? Y por eso lo ven escrito con la D, S-A-D, dharma, y no S-A-T, dharma, ¿sí? Muy bien. Entonces, leemos la estrofa 42. La estrofa 42, con la que se termina este capítulo, dice: cortando con la espada del conocimiento la duda que nace de la ignorancia,
y se establece en el corazón, conságrate al yoga, levántate, o bharata. ¿Sí? Es importante que le diga levántate porque Arjuna estaba sentado en su carro, ¿sí? Se había desplomado, actitud impropia de un guerrero ante una inminente batalla, ¿no? Imagínense que hay una batalla que él tiene que salir a luchar y está tirado así en su carro, y Krishna le dice levántate, ¿sí? Y fíjense que acá ya utiliza otra metáfora para el conocimiento que es la espada, ¿sí? Antes utilizó el fuego, que es propio del ritual llevado a cabo por los brahmanes, pero acá, para darle aún más fuerza a esta última estrofa, Krishna utiliza la metáfora de la espada, ¿sí? Ya no es el fuego que reduce a cenizas la acción, sino la espada que corta con su filo la duda, ¿sí? ¿Y qué duda? ¿Qué ignorancia? ¿No? La ignorancia y la duda acerca de quién soy yo verdaderamente. Yo soy mi Atman. Esa es la enseñanza central, ¿sí? Que encontramos en la Upanishad y que encontramos en este texto, en este estrato sobre todo upanishadico, ¿sí? ¿Y por qué dice establecido en el corazón? Bueno, más adelante, Bhagavad Gita y las Upanishad todo el tiempo dicen que el Atman está establecido en el corazón, está oculto en el corazón, ¿sí? Con lo cual, que acá haga referencia a establecerse en el corazón es justamente eso, que sepa que su verdadero sí mismo es ese Atman que está instalado, oculto en su corazón, ¿sí? Y le dice, conságrate al yoga. ¿Qué quiere decir conságrate al yoga? Actúa con desapego por los frutos, con indiferencia frente al resultado, sabiendo que tu sí mismo es tu Dehin o Atman y no tu cuerpo, ¿sí? Todo eso le está diciendo. Muy bien. Y vamos a terminar ya esta charla haciendo o leyendo unas pocas estrofas del capítulo 5. ¿Sí? Y después voy a hacer un breve comentario de cómo sigue esta sección. Claro, exactamente. Jimena dice, parecería que el Karma Yoga está estrechamente ligado al Jnana Yoga. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Y comenté algo de esto cuando dije que está fundamentado, ¿sí?, en el conocimiento, porque es posible actuar, ¿sí?, con control, con desapego, cuando se establece, según la enseñanza de Krishna, esta distinción entre el Dehin, que es lo que somos verdaderamente, y el Deja, que es lo que actúa. O sea, el sí mismo verdadero, el Atman, y el cuerpo, ¿sí?, y todo lo que corresponde a Prakriti, ¿sí? Ese es el conocimiento fundamental que reduce a cenizas la acción, que corta como una espada la duda, ¿sí? Entonces, verdaderamente, el Karma Yoga está fundamentado en el Dhyana, el conocimiento. Sí, es muy importante el Dhyana. Y vamos a leer la estrofa 2, donde se establece nuevamente la superioridad de la acción, ¿sí? Dice, el abandono de las acciones y el yoga de la acción, ambos conducen al supremo bien. Entonces acá parece que matizó un poco su posición Krishna, ¿no? Porque antes había dicho, no es posible abandonar la acción. Pero acá dice, bueno, ambos conducen al supremo bien, pero de los dos, el yoga de la acción es superior al abandono de las acciones, ¿sí? Entonces, mantiene al menos la superioridad del camino que él está enseñando aquí, ¿sí? Y fíjense en las estrofas 8-9. Vamos a avanzar una página, por favor. Ahí está. Otra página más. Vamos a leer las estrofas 8 y 9. Ahí dice, aquel que está disciplinado por el yoga y conoce la verdad, aquel debe saber que él no hace nada.
aunque vea, oiga, toque, huela, coma, camine, duerma, respira, converse, evacúe, tome, abra y cierre los ojos, convencido de que los sentidos solo tienen que hacer con los objetos de los sentidos. ¿No? Entonces, nuevamente, se establece esta cuestión paradójica, ¿no?, entre lo que es la acción, por una parte, y el no hacer nada, por otra parte. Pero esta paradoja se resuelve cuando el hombre se identifica como su Atman y se da cuenta que el Atman no es el que actúa. El que actúa es el cuerpo, son sus sentidos, ¿sí?, su mente incluso y su intelecto, pero él sí mismo no es el que actúa. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces esto es, digamos, el núcleo de la enseñanza del Karma Yoga que encontramos en Bhagavad Gita. Y voy a hacer una breve referencia al capítulo 6. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que el Karma Yoga implica actuar, pero un actuar con control de los sentidos. ¿Sí? Y teníamos ahí el símil del carro, donde los sentidos son los caballos y las riendas son la mente. ¿Sí? Bueno, el capítulo 6 es un capítulo bastante llamativo en Bhagavad Gita, porque está dedicado a la meditación. ¿Sí? Y incluso en este capítulo, Krishna va a decir que la meditación se realiza estando apartado, sentado, con los ojos cerrados y la mente enfocada, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, ¿es una enseñanza adecuada para Krishna que está en el medio de un campo de batalla? Imagínense que si el combate se desata, Arjuna no se puede poner a meditar en el medio del campo de batalla, ¿sí? Sin embargo, Krishna incluye en su enseñanza esta cuestión del dhyana yoga, del yoga de la meditación, que además es muy afín a lo que nosotros conocemos como el yoga clásico de Patanjali. Podríamos encontrar en este capítulo 6 un antecedente muy, muy importante, muy relevante, al yoga de, eh, de la meditación. Acá tenemos otro comentario, vamos a leerlo. Dice, ¿a qué se refiere el primer párrafo del capítulo 5 cuando dice, bueno, ahora vamos entonces a eso, así yo termino mi comentario del capítulo 6 y vamos esa ya es una pregunta entonces para la sección de preguntas. Entonces yo decía que la meditación no va de la mano de la acción y del cumplimiento del deber de un guerrero, porque o medita o guerrea, digamos, no puede hacer las dos cosas simultáneamente tal como se enseña en este capítulo 6, porque como les decía, meditar implicaba alejarse a un lugar solitario y sentarse a meditar. ¿Sí? Krishna lo dice con mucha claridad, ¿sí? Que se medite en un lugar alejado, solitario, ¿sí? Y uno no está involucrado en una guerra cuando medita, ¿no? Sin embargo, lo que podríamos decir es que se está subrayando en este capítulo 6 que para realmente poder alcanzar el control de los sentidos e incluso el control de la mente deseable, si necesario, es necesario dedicarse a la meditación. ¿Sí? Por lo menos, en alguna medida, uno tiene que dedicarse a la meditación para luego, cuando ya abandona ese estado meditativo, pueda, no obstante, tener el control necesario de los sentidos y de la mente. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir que esa es un poco la finalidad de introducir la noción de la meditación acá, en esta sección. ¿Sí? Así que bueno, acá concluye la exposición y damos lugar a las preguntas, y ya tenemos una pregunta, ¿sí? Que es esta del capítulo 5. ¿Sí? Vamos a leer la primera estrofa. Y la pregunta dice, ¿a qué se refiere el primer párrafo del capítulo 5? Vamos a leerlo. ¿Sí? Dice, tú alabas, oh Krishna, el abandono de las acciones y también el yoga. Dime en forma decidida de ambas cuál es la mejor. ¿Sí?
Y acá dice, Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo. Me queda claro la siguiente parte que dice que realice con devoción. ¿Pero a qué se refiere antes con renunciar? ¿Dónde está eso? Porque no es el primer párrafo del capítulo 5. Tu texto dice renunciar. Bueno, está bien, en el capítulo, en esta traducción dice abandono. ¿Sí? Es esa. Bueno, no. Tenemos primero una cuestión que es, hay un diálogo entre Krishna y Arjuna, ¿sí? Y Krishna le va insistiendo con determinadas enseñanzas y Arjuna no siempre comprende bien lo que le dice Krishna, ¿sí? Entonces a veces le dice cosas a Krishna que nos dan a entender a nosotros que Arjuna no está entendiendo bien, ¿sí? Entonces, Krishna en ningún momento le está insistiendo a Arjuna el abandono o la renuncia a la acción, ¿sí? Lo que le está insistiendo y enseñando es a renunciar al fruto de las acciones, ¿sí? A renunciar al apego por la acción, pero no a renunciar a la acción, porque justamente le está diciendo cumple con tu deber propio, ¿sí? Y le dice la acción es mejor que la inacción, e incluso le dice la inacción es imposible, ¿sí? Entonces, eh, esta pregunta de Arjuna da pie a que Krishna insista nuevamente, ¿sí? En que, bueno, no es que vos tenés que no actuar, no es que yo estoy alabando la renuncia a la acción, que es, podríamos decir, una postura más afín al jainismo y al budismo, ¿sí? Pero acá claramente Krishna le está diciendo, cumplí con tu deber, pero renuncia al fruto, realiza esa distinción entre acción y fruto y al mismo tiempo, realiza tu acción, pero renuncia al fruto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me gustaría, si tienen dudas o preguntas, que las planteen en este momento. Edgar, seguimos como tú digas. Tenemos más preguntas en el chat. Muy bien, sí. Entonces Gerardo pregunta, ¿sí? Que citando la traducción de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y además pregunta si es recomendable. Hay una cuestión, y todo depende de los criterios, ¿no? Yo recomiendo las traducciones, por una parte, directas del sánscrito, ¿sí? La traducción de Prabhupada, él realizó una traducción directa del sánscrito al inglés. Y la que nosotros tenemos al castellano es una traducción del inglés. O sea, no es una traducción directa del sánscrito al español. Por otra parte, Bhagavad Gita, a lo largo de los siglos, se leyó desde distintas perspectivas, ¿sí? Una perspectiva, distintas perspectivas pertenecientes a las tradiciones indias. La traducción y el comentario que hace Swami Prabhupada pertenece a una de esas perspectivas e interpreta el texto desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos y nos quedamos solo con el comentario de Prabhupada, vamos a estar condicionados a la perspectiva religiosa propia de su tradición. Y su tradición no es la única. Nosotros podemos decir que hay traducciones más monistas, más dualistas, ¿sí? Que subrayan más lo bhakti o que subrayan más el conocimiento, ¿sí? Y claramente Prabhupada subraya más el bhakti, la devoción, ¿sí? Y esa es una de las líneas interpretativas antiguas de la India, que toman a Bhagavad Gita como uno de los textos fundamentales. Él adhiere a esa tradición y comenta desde esa tradición. Entonces, si bien el trabajo que hace Prabhupada es enorme y muy importante, al estudiar nosotros Bhagavad Gita tenemos que saber que su lectura es una de las posibles y una de las históricamente realizadas. Hay otras, ¿sí? Que en India se hicieron
del mismo texto, ¿no? Muy bien. Entonces, en la estrofa 17 del capítulo 4 hay una distinción, ¿sí?, entre acciones necesarias, acciones innecesarias y la no acción. Hay que orientarse bien sobre este asunto. No entiendo cuál es la... Ahí está, dice. La pregunta dice, ¿existe alguna referencia para la distinción de las acciones innecesarias? Bueno, yo no diría que se está hablando ahí de acciones innecesarias, ¿sí? Si no recuerdo mal, se está hablando de acción, ¿sí? Karman, akarman y vikarman, si no recuerdo mal. Déjenme que busco el texto y ahora voy a agarrar el sánscrito, ¿no? 4.17. Claro. Entonces tenemos, de todos modos voy a agarrar el sánscrito si me dan un minutito. Lo tengo acá. Si no recuerdo mal, los términos sánscritos que se utilizan ahí son karman, akarman y vikarman, que más que acción necesaria es acción, ¿sí? Akarman es inacción y vikarman es la acción contraria, ¿sí? La acción que no es deseable, ¿sí? Es una acción desviada. Exacto, ¿sí? Karman, vikarman, ¿sí? Uno podría decir vikarman es la acción errónea, ¿sí? Entonces ahí tenemos una clasificación que lo que es acción e inacción retoman lo que ya dijimos, ¿sí? Por ejemplo, el que se retira al bosque busca la inacción, pero Arjuna, en tanto que guerrero y que se involucra en la pelea, va a estar involucrado en la acción. Ahora, después aparece una tercera categoría, que es la de vikarman, o acción errónea, que uno podría decir es la que está haciendo Duryodhana, ¿sí? Que es el primo de Arjuna, que es muy ambicioso, y que él desató toda esta guerra porque odia a sus primos, ¿sí? Nosotros podríamos decir que en términos de Mahabharata, Duryodhana es un representante de esta acción errónea, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos permite comprender, ¿sí?, esa distinción. Muy bien. A ver, aguántenme que tengo acá varios mensajes. Y no sé si son de ustedes. No. ¿Y hay alguna acción errónea en lugar de innecesaria? Claro, sí. Esa acción errónea, sí. Diría yo, ¿no? Y muchos traductores traducen de esa manera. Después habría que leer en todo caso el comentario que Prabhupada agrega a esa estrofa para ver cómo entiende él esa estrofa. Gabriel, permiso, Sí, yo tengo una consultita ahí que estabas haciendo, que había escrito. No sé, es nada más para ver cómo podrías tú interpretar la situación que estamos viviendo en el mundo moderno ahorita, ¿verdad? Con el tema de la cuarentena, la pandemia, y de qué forma el Bhagavad Gita nos sirve de inspiración para vivir este momento que estamos viviendo. Yo siento que no sé hasta qué punto es un momento de inacción o de renuncia en el sentido de que nos piden que estemos en la casa, el aislamiento, el desempleo, toda esta situación, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos aplicar las enseñanzas del Gita para inspirarnos para vivir en este momento lo que estamos viviendo a nivel mundial? sí, ¿Qué podrías comentar respecto a eso? sí. Bueno, es una pregunta muy interesante y me pone a mí en un lugar bastante especial porque ya no se trata meramente de interpretar un texto, sino interpretar una situación Ah, mundial, actual, a partir de un texto, ¿no? Pero realmente los textos también es interesante que nos den claves para eso, ¿no? ¿En qué medida Bhagavad Gita nos permite repensar desde sus ideas esta situación?
Entonces, yo diría que al menos nos da dos claves Bhagavad Gita. El primero, o la primera clave, es quiénes somos nosotros realmente. ¿Sí? Nosotros, nuestro verdadero sí mismo, está sujeto a una cuarentena. ¿Es nuestro verdadero sí mismo el que está en esta situación mundial de pandemia? ¿O no? ¿O es algo nuestro, pero que no es nuestro verdadero sí mismo, el que está sujeto a esta pandemia? ¿No? Eso sería la primera clave, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Esa pregunta. Y la segunda clave es la del desapego. Nosotros no tenemos certeza de qué va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Si lo que nosotros estamos realizando ahora, incluso desde nuestro, digamos, por ahí alguno de ustedes tenga una posición de relevancia en el gobierno de su país o de algún país, entonces tenga ya un conocimiento mayor, pero en mi caso y en el caso del ciudadano común, no terminamos de vislumbrar casi qué es lo mejor o qué es lo peor, ¿sí? Y cómo va a resultar todo esto. Pero sí podemos actuar con desapego, ¿no? Y decir, bueno, hay un deber que se nos exige en este contexto y nosotros podemos cumplirlo en la medida de lo posible con desapego. Eso creo que también nos brinda Bhagavad Gita, ¿no? Como idea interesante para repensar esto. Entonces nosotros estamos en este escenario y tenemos que representar el papel que nos vemos casi obligados a representar con mayor o menor acción exterior, pero cumplir con la obligación es una acción desde la perspectiva de Bhagavad Gita. ¿Sí? O sea, yo puedo no salir a trabajar, pero cumplir con la cuarentena, en la medida de mis posibilidades, es cumplir con mi deber, que se me exige en este momento. Entonces, por lo tanto, es una acción, ¿no? Ahora, yo puedo realizar esa acción enojado o temeroso, o puedo tratar de realizar esa acción con desapego de los frutos, sabiendo que, digamos, no hay mucho que yo como ciudadano común en este momento pueda hacer para modificar, digamos, eh, esta normativa, ¿sí? Esta exigencia. Sí, claro, podemos hacer que en la medida en que todos nos cuidemos, el desenvolvimiento de esta epidemia va a ser favorable, ¿no? Y por lo tanto estamos contribuyendo a que la situación se mejore, ¿no? Y por otra parte, como decía primero, bueno, recordar esta distinción que traza Bhagavad Gita entre lo que nosotros somos verdaderamente y este personaje, casi podríamos decir, que estamos representando en este escenario, ¿no? Si nosotros tenemos esos momentos de meditación, yendo al capítulo 6, que nos permiten desarrollar ese control de los sentidos y de la mente, ¿no? Que por momentos nos hace pasar momentos difíciles y desagradables en este contexto de cuarentena. Si nosotros logramos en alguna medida atemperar también esa mente, bueno, vamos a poder tener más presente esta distinción y sobrellevar de la mejor manera posible esta situación. Eso es en alguna medida lo que se me ocurre como respuesta a tu consulta. Muy bien. Muchísimas gracias, Garel. Bueno, creo que ahí acaba de llegar alguna otra pregunta, pero ya que empecé a hablar,
podemos igual seguir contestando preguntas, pero quería agradecer, más, bueno, ese comentario al final me encantó, me gustó muchísimo la charla. Estoy seguro que todos la disfrutamos mucho. Creo que ¿verdad? La guita, al fin y al cabo, es algo de lo cual, por lo menos como profesores de yoga, que somos todos los que estamos aquí presentes, pues una noción al menos tenemos que tener. Y creo que fue un súper resumen, pues, y muy buenos comentarios. Muchísimas gracias. Y estamos súper emocionados ya la próxima semana, otra vez el sábado, volver a vernos. Y entonces agradecer una vez más de parte de Lazo Yoga, de Yoga Mandil, de parte de todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Creo que por ahí queda una pregunta, qué pena que me metí y no la vi, entonces no sé si querés contestarla, pero quería agradecer y despedirme, despedir a Lazo Yoga y que nos vemos la próxima semana. Recordarle a todos también que la otra semana, misma hora, es el mismo link. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si quieren que haga algún comentario de la pregunta o lo dejamos para la próxima, como ustedes digan. ¿Podrían todos prender la cámara para tomar una foto? Por favor. Ok, entonces, Gabriel, me parece que ya estamos como cerrando. Entonces dejamos la pregunta para la próxima vez, ¿está bien? Para responderle a Nadere que hizo esa pregunta, ¿ok? Sí, cómo no, perfecto. Y gracias, ¿eh? Queremos sacar una foto con todos los participantes, por si pueden encender las cámaras. Y gracias que tenemos aquí personas en Nicaragua, Guatemala, Salvador. A ver, ¿quiénes son aquí de Nicaragua? Por ahí. Nicaragua, tenemos Nicaragua, Guatemala, algunos de Guatemala, Salvador también, varios de Salvador. ¿Eh? Muy lindo que tenemos gente de todo Centroamérica por aquí compartiendo. Sonrían. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, Y que no, espérense un momento. Espérense, la cámara no tenía la memoria puesta, pero aquí la tengo. Otra vez. Ok, perdón, Gabriel. No, por favor. Listas, listos. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Última. Y gracias. Muchas gracias y que siga muy bien. Nos vemos Gracias. hoy en 8. Buenas noches a todos. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.